¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es fundamental, imprescindible, un análisis a fondo, inteligente, plural, acerca de la situación, las tendencias, los escenarios. Hoy nos acompaña Paola Posani. Ella es la nueva ministra del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat. Es arquitecto, docente universitaria, fue directora de la Escuela de Arquitectura de la UCB y, como les decía, es ministro de la Vivienda y el Hábitat. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muchas gracias por conversar, por querer conversar con nuestra audiencia, sobre todo acerca de un tema fundamental que tiene que ver con la familia, con la comunidad, con la base de la sociedad. Incluso tiene que ver con la defensa de la identidad nacional. Usted asume el ministerio pocos días antes. Del doble terremoto. Así es. Exactamente el 15 de junio, 9 días antes de la gran tragedia que está sufriendo el país. ¿Cómo describe usted estas primeras semanas al frente de una cartera que de inmediato tuvo que involucrarse en un asunto de emergencia nacional? Básicamente lo primordial es entender que no nos podemos montar solamente en la emergencia, sino planificar en varios tiempos. El tiempo de la emergencia, pero el mediano tiempo y el largo tiempo. O sea, además las viviendas tienen un proceso tanto de proyectación como de construcción. Cuando uno llega a estos cargos, acto seguido aparecen millones de personas que hacen viviendas en 2 horas. Y eso realmente, claro, la gente dice, los chinos lo hacen porque en 4 años hacen el proyecto y después hacen el edificio en 2 días. Pero eso no es los procesos constructivos aquí en Venezuela. Nuestros procesos todavía son muy artesanales. Por eso pensamos que desde el Ministerio de Hábitat y Vivienda, que tenemos que, en este proceso de planificación, tenemos que dar el salto de dejar de tener tantos procesos artesanales e iniciar unos procesos prefabricados con estructuras en seco. ¿De dónde venimos? Cuando usted habla de esos procesos constructivos anticuados, obsoletos, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que es importante aclarar que cuando hablo de lo artesanal casi todo es el tema de los cerramientos, porque lo que es la estructura, por ejemplo, yo siempre toco el tema de la estructura porque el terremoto nos tocó a todos con el tema estructural y han aparecido muchos especialistas en sismos y en terremotos, etcétera, etcétera. Lo importante es que todo proyecto que se hace para construir una edificación tiene estudios de suelo y además tiene profesionales que calculan la estructura y firman los planos. Igual que los arquitectos firmamos nuestros planos, tenemos una firma profesional. Y esos proyectos quedan en la ingeniería municipal, porque por algo nos dan permiso para la construcción. Nos dan permiso para la construcción porque uno entrega todo eso. Esos son los privados y los públicos. Entonces, en el momento en que ocurre este doble terremoto y entramos en esta tragedia y vemos una cantidad de edificios colapsados, empieza toda una teoría de que nuestros edificios son, especialmente la Misión Vivienda, que dicen que son de cartón y no son de ningún cartón. Y entraron en todos los procesos y los cálculos, etcétera. 2 terremotos de esos niveles, ningún edificio está calculado para soportar de esos niveles, pero además, como fueron casi simultáneos, la estructura no está capacitada de ninguna manera. Y además, las fallas geológicas que tenemos, nosotros somos un país sísmico y tenemos que aprender a vivir con eso. Más allá de las condiciones estructurales de las viviendas que sufrieron, hubo un problema también de que los terremotos fueron de tal intensidad que ninguna edificación, por lo menos algunas, no estaban preparadas para resistir ese impacto, ¿no? Así es. Y es que
nadie está preparado para dos terremotos simultáneos. Véalo y estadísticamente simultáneo. Es una cosa rarísima. Y bueno, nos ocurrió y tenemos que enfrentarlo. Entonces, y el Ministerio de Hábitat y Vivienda tiene que enfrentarlo construyendo vivienda y terminando vivienda y planificando vivienda, de tal manera además de tranquilizar a la gente, porque fíjense, nosotros hemos llegado personas que estaban en un campamento y venían de La Guaira, que habían perdido familia y habían perdido el edificio. ¿Cómo explicarles que van a estar seguros en donde se van a mudar? Por ejemplo, cuando van a Ciudad Tiuna funcionó perfecto y eran todas estructuras de concreto altas y todas funcionaron muy bien, aclarando que estamos en Caracas, que no estamos en La Guaira. Exacto. Porque lo que es importante aclarar es que en La Guaira el 80% de las edificaciones que se desplomaron son privadas. Es decir, que no podemos decir que todos los ingenieros y los arquitectos de este país no estamos preparados. Eso no es verdad. Para enfrentar un terremoto dos terremotos de ese calibre era evidentemente imposible. Y eso fue lo que pasó con unas fallas como las que tenemos. ¿Qué aprendimos entonces? ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Como sistema constructivo. Esa es una buena pregunta. Tomando en cuenta que el impacto tuvo que ver más con las condiciones del suelo que con la capacidad, transparencia de los profesionales. Bueno, primero saber en qué lugar sí y en qué lugar no a partir de este momento. Porque los terrenos en La Guaira, especialmente en todo donde hubo liquefacción, que es que la tierra que es un factor en la tierra, es muy difícil pensar en reconstruir ahí. Fíjense que donde estábamos pensando construir nuevas viviendas es en las laderas de las montañas, donde las tierras el terreno es otro. Y además hay que estar seguro de que se han hecho todos los estudios antes de iniciar una edificación, y esos estudios se hicieron antes de iniciar cualquier edificación. ¿Qué características deben tener los nuevos inmuebles o qué condiciones? Previendo que somos un país sísmico, ahora lo estamos entendiendo, ahora después de mucho tiempo. Eso fue lo que aprendimos, que somos un país sísmico. Aprendimos que somos un país sísmico y vulnerable. ¿Qué características debería tener los nuevos sistemas constructivos? Bueno, primero que nada, creo, y además hay algo que el ministro Garcés lo repite, que vamos a tener que ajustar la norma sismo resistente. Acuérdense que no, antisísmico no, sismo resistente. Antisísmico es como si yo me puedo enfrentar a cualquier terremoto. Sismo resistente son estructuras que han sido calculadas de tal manera que le permitan a la gente poder evacuar el edificio, claro, seguro. Por eso se habla de sismo resistente. El doctor Garcés opina que hay que ajustar la norma sismo resistente, y eso es lo que va a pasar. Igualito nos pasó en el 67. Cuando tuvimos el terremoto del 67 se ajustó la norma sismo resistente y hace poco se volvió a ajustar. Pero el nivel, fíjense, por ejemplo, hay un buen ejemplo, es Parque Central. Parque Central se movió, pero no pasó nada. No pasó nada. Bueno, primero estaba en Caracas, está bien, pero fue calculado. Esos edificios fueron hasta ensayados en Europa. Esos fueron modelos que fueron ensayados. Es decir, que podemos tener, la altura no tiene nada que ver. Claro. Ahí vemos que la altura no tiene nada que ver. Ni la dimensión. Es el cálculo estructural y la forma del terremoto. Porque si son terremotos, estos fueron 2 terremotos a la vez. El edificio no sabía, nos pasó a nosotros cuando lo sentimos, todavía el edificio donde uno vive no se había calmado cuando empezó el otro. Sí. Entonces, ese doble sismo es ninguna estructura está capacitada para eso. ¿Por qué algunas edificaciones colapsaron y otras no? ¿Qué pasó allí? ¿En qué se diferencian una de la otra? Hoy nos acompaña Paola Posani, ministra de la Vivienda y el Hábitat. ¿Qué nos puede decir? Fíjense, cuando leía mi currículum hablaba de que yo soy profesora universitaria. Yo creo en la investigación 100%. Y creo que
lo más importante, y yo creo que lo estamos pensando todos, fíjese la cantidad de especialistas internacionales que han venido a Venezuela. De Nueva Zelanda, es un caso, exactamente, de México, viene, porque somos un caso de estudio. En este momento, el proceso de estudio va a durar un tiempo, eso nos va a dar luces de en qué no es en qué nos equivocamos, sino el otro día estaba oyendo al doctor Domingo Acosta, que es Premio Nacional de Arquitectura, que decía que la geometría también, o sea, hay momentos en que la geometría de la edificación también tiene que ver. La forma. La forma. En la ubicación del edificio en relación a las fallas también tienen que ver. Por lo tanto, esta es la oportunidad de estudiarlo y nos va a permitir reforzar nuestros cálculos estructurales, pero también la geometría de las edificaciones. O sea, he visto edificios con 3 metros de volado, que no tienen, los volados tampoco ayudan. Exactamente. Entonces, a veces, acuérdense que los arquitectos y los ingenieros tenemos que trabajar en equipo en ese tipo de cosas. Y en definitiva, lo que vamos a aprender de estos terremotos nos van a ayudar para el futuro. También como ciudadanos a enfrentar los terremotos. Ahora nos enfrentamos de otra manera completamente diferente. Las primeras hipótesis apuntan a la calidad del suelo. Y la evidencia cotidiana que se utiliza es que los cerros no colapsaron y las zonas más cercanas a la costa o a las superficies planas, sí hubo mayores colapsos. ¿Es eso verdad? ¿Es una especulación? ¿Es una hipótesis? Es una hipótesis. ¿O es una certeza? Cuando nosotros bajamos recién en el terremoto y vemos que en nuestros barrios no pasó nada en La Guaira, afortunadamente, o pasó muy poco, porque en María Abajo se nos cayeron 2 o 3 casas que estaban en un barrio. Es muy poco en relación, esa es otra cosa, que es muy masiva la caída de los edificios y entonces es muy impactante. Y si caen 2 o 3 casas en un barrio es menos impactante. Pero realmente es porque los barrios básicamente están sobre suelos más firmes. Pero insisto, esto es pura especulación. De aquí en adelante tienen que ver equipos técnicos que evalúen, hagan sus estudios, ajusten la norma sismorresistente, y también a los arquitectos aprenderemos también un tema de las proporciones, de la geometría, de la forma en que nos ubicamos en el terreno, en qué terreno, o sea, todo esto es aprendizaje. Sí, y no se trata de que no se vaya a construir en esos terrenos, es adaptar la edificación a las calidades del terreno. Por ahora estamos con los nuevos proyectos, los estamos ubicando en terrenos 100% seguros, firmes, con estudios geológicos, etcétera, etcétera. Y con ciertas digamos que cuidados frente a la implantación del edificio en el terreno. Pero creo que es importante que estemos seguros que los nuevos proyectos tienen estudios y están diseñados y ese diseño, ese cálculo están profesionales ahí. Claro, la evidencia nos señala que no colapsaron todos, colapsó que el 1%, 2, 3%. Comparado con la... Claro, depende de cómo lo ve a nivel nacional, porque en Aragua, bueno, colapsó un solo edificio, en Carabobo también, o sea, en Falcón, que fuimos el otro día, también fue un solo edificio. Pero fíjense, en Falcón era un edificio alto, los demás son casitas, y por supuesto las casitas son más fáciles, son casas de una sola planta que fueron fáciles de resolver. Pero hay casas que se hundieron 50 centímetros, o sea, ir a Falcón realmente es admirable el trabajo que está haciendo el gobernador, bueno, todos los gobernadores, ¿verdad? Es en todas las áreas que sufrimos el terremoto, están trabajando fuertemente con las comunidades, y ha sido para nosotros, para todos, terrible, y tenemos que aprender de esta situación, tenemos que aprender. Resulta curioso, porque uno pensaba que en los cerros eran casi nada antisísmicos. Fíjate, resistieron 2 terremotos de más de 7 puntos.
Así es. La primera idea, la primera explicación, La calidad de los suelos. Pero, a ver, tenemos frente a esto que tomar decisiones importantes en la forma de construir, en la forma de calcular los nuevos proyectos, pero además en reforzar las viviendas que están en los barrios, reforzarlas en todo sentido. Yo creo que tampoco hay que pensar que estamos 100% bien y que no hagamos caso. No, tenemos que entrar a los barrios, hacer rehabilitación de barrios, resolver el tema de los servicios, etcétera. O sea, yo soy ferviente creyente en que hay que trabajar, porque las comunidades más increíbles, por lo general, son las que están en los barrios. Fíjese que coincide con algunos resultados de recientes estudios cualitativos que hemos realizado en Interlace, donde participan vecinos de los cerros, de los barrios, y se plantean, bueno, hay una tragedia, el gobierno está ocupado de la tragedia, de la emergencia, es razonable, pero que no se olviden de nosotros, que nosotros también necesitamos atención y prepararnos. Creo que es fundamental que durante esta tragedia todos los niveles del Estado venezolano funcionaron. Todos, absolutamente todos. Y pensar en que estamos solamente... Inmediatamente. Ese cuento de que llegaron 2 días después, 3 días después, eso es absolutamente... Fíjese, yo viví muchos años de mi vida en San Bernardino y cuando el terremoto me fui directo a San Bernardino por un tema afectivo. Además, mi familia vive en San Bernardino y me asusté. Y no había pasado, pero ni una hora, ni media hora del terremoto, y ahí estaba la alcaldesa de Caracas parada enfrente del edificio que se cayó. El gobernador de La Guaira estaba ahí y perdió, una hora después. Y perdió perdió la vivienda y perdió la mitad de sus empleados, de sus gerentes, de su staff. Yo puedo creer que uno puede ser crítico con el gobierno, pero no ser esas actitudes que son miserables, perdónenme la palabra, porque son miserables, porque un gobernador que perdió medio gabinete en el terremoto, que perdió sus 2 viviendas, la vivienda de él, la vivienda de la gobernación. No puede, entonces, vamos a cuestionarlo. Más bien es un héroe. Sí, eso responde más a la acción de laboratorios de guerra psicológica, de manipulación emocional, que intentaron en su momento buscar o generar odios, desbordamientos, angustia, el sentido de abandono, que lo explotaron muy bien. Sí. Por eso es la creación de esas matrices que en principio han sido contenidas, resueltas por los hechos, por las evidencias de que el gobierno sí estuvo allí. Todo el tiempo. Necio, absurdo negar esa situación. Quiero que hablemos, por favor, ahora del registro único de viviendas para atender a las familias que perdieron su hogar después de estos 2 sismos. Fíjese, enseguida de los terremotos y empezamos a iniciar el proceso de cómo tener viviendas a corto, mediano y largo plazo que pudieran apoyar a las familias que perdieron todo. Hay que ver lo que es pensar en perder todo. Hay gente que llegaba a los registros y decía, yo no tengo ni cédula. O sea, hay gente que perdió absolutamente todo. Pero ¿cómo saber el número o quiénes realmente perdieron su vivienda en su totalidad? Y entonces, por orden, discutiendo con la presidenta, y estuvo absolutamente de acuerdo, iniciar este registro único de vivienda de las personas afectadas por el terremoto. Eso lo hicimos en todos los estados afectados. Empezamos por La Guaira. Este registro permite que sepamos exactamente dónde vivía, quién vivía en esa familia, caracterizar la familia, porque no es lo mismo 2 adultos mayores que una familia de 7 personas. Y además le preguntamos hasta si tienen mascotas, porque además la mascota también es parte de la familia. Entonces, en ese proceso además entras a un plano georreferencial donde ubican exactamente en dónde vivía. El sentido de comunidad.
Y él, también. exactamente, la familia, el sentido de comunidad, pero lo más importante es que en ese registro podemos cruzarlo con el carnet de la patria, con el SAREN, con el mismo registro del Ministerio de Vivienda, etcétera, de tal manera que esos números, como digo yo, están blindados. Esos números están blindados. Cuando la gente, cuando dice yo perdí mi vivienda y está aquí y lo marca, lo georreferencia, ese punto está ahí y está cruzado. En ese momento se cruza con todo lo que está haciendo la Comisión Presidencial, que tiene a todos los inspectores con el rojo, el verde y el amarillo. Entonces, ahí sabemos exactamente en qué edificio está usted y si realmente perdió su vivienda, etcétera, etcétera. En ese momento entra un registro que cuando nosotros entregamos vivienda, que ya hemos entregado 335 viviendas. 335. Exacto. Esas 335 son para personas afectadas que están en el registro. Entonces, y además, el Ministerio de Hábitat y Vivienda no es la que asigna la vivienda. Tenemos una comisión donde está la Presidencia de la República, donde está la Vicepresidencia Social y, por supuesto, Hábitat y Vivienda, y contra ese registro, el tamaño de la familia y las emergencias, porque tenemos emergencias de salud en algunos casos, hace que prioricemos a quienes estamos moviendo. ¿Cómo funciona este registro? ¿En qué sentido? ¿Dónde funciona? Bueno. ¿Dónde hay que acudir? Nosotros hemos hecho el registro, primero arrancamos en La Guaira, que fue una experiencia bien fuerte, porque lo hicimos en zonas próximas a los edificios que se desplomaron. Uno tenía que tener fortaleza para no, pero porque realmente era muy fuerte. Claro. Y luego en algunos momentos lo hicimos en edificaciones y después salimos a espacios públicos, lo hacíamos en plazas y en ciertas zonas donde ya era también clase media, porque la clase media en La Guaira es bien característica. Es profesionales que no podían comprar su vivienda en Caracas y compraban su vivienda en La Guaira. Y que ellos mismos me comentaban, era chévere pararse en la mañana, ver el mar, ir después al trabajo, que no es vivienda secundaria. Estamos hablando de vivienda principal. Porque en efecto, hay gente que perdió vivienda secundaria, pero nosotros no es la prioridad. Nuestra prioridad son las personas que perdieron su vivienda principal. En ese registro también preguntamos si usted quiere salir del Estado, si tiene familia afuera y si quiere salir del Estado. Y aparecieron grupos de personas, por ejemplo, que quieren irse a Monaga, porque a lo mejor tienen familia en Monaga. Y nosotros ese registro lo hicimos en La Guaira, en Distrito Capital, en Miranda, en Aragua, en Carabobo y en Falcón. En todos los 7 estados que fueron afectados por el terremoto. En todos esos estados hay un registro. Hemos hecho el registro, que era como un registro del día completo, y luego, ahora en este momento, en cada sede, porque el Ministerio de Hábitat y Vivienda tiene una sede en cada estado, en cada sede abrimos un punto, porque ¿qué tenemos ahora? Por ejemplo, usted va a Falcón, y en Falcón, en el propio zona donde se desplomaron los edificios, en Falcón, donde hicimos el registro, aparece gente de La Guaira. Claro, ahí viene una cosa que es como temática, porque uno dice, bueno, viví toda mi vida frente al mar, voy a otro lugar que esté frente al mar, pero también nos aparece en la gente en Monaga que fue afectada por el terremoto, que tiene familia en Monaga y quiere que le den vivienda en Monaga. Eso ha generado que hay una población que se está desplazando, y por eso hablamos de la regeneración urbana, pero es también una regeneración territorial, porque se está moviendo la población, una población además que busca empleo, una población que tiene por lo general familia en la zona. Yo siempre daba el ejemplo, porque tengo familia que vive en el Tigre, yo decía, bueno, a lo mejor yo no quiero vivir más acá y quiero vivir en el Tigre porque mi familia está en el Tigre. Y son lugares diferentes al lugar donde yo he vivido. Tienen miedo. Tienen miedo incluso y prefieren un lugar. Una señora que le entregamos una vivienda en Tiuna, ella me dice, mire, ministra, el tema es que yo no tengo nadie aquí en Caracas y yo no tengo nadie más, sino mis amigos que viven en La Victoria. Y ella con su hijo.
Entonces uno empieza como a cruzar esa cosa, ese detalle que no es el detalle frío de un registro, es el detalle personal con la gente. Y uno descubre que, bueno, tenemos que conseguir una vivienda para la señora para que ella esté en La Victoria. Y eso pasa con muchos que quieren ir a Falcón, con gente que prefiere vivir en Aragua, en Amazonas. El registro se mantiene. Lo mantenemos pero ya el grueso está inscrito. Ya Estamos hablando de cuántos. De 40.000 familias aproximadamente. En el registro. En el registro. Eso nos indica que alrededor de esa misma cifra es el déficit de vivienda. Bueno, no el déficit de vivienda, las viviendas que hay que entregar. Pero claro, el tema es que si usted saca el número en frío, es imposible de hacer viviendas para 40.000 familias. Hay familias, por eso es que se están dando soluciones alternas. No es solamente construir viviendas por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, es la posibilidad de venta. Ahora aparece unas compras por la banca nacional que permiten hacer compras, pero a los afectados por el terremoto. Porque a mí se me ha acercado gente, oye, yo quiero ir al banco a pedir un crédito para comprar un apartamento. Y es muy claro que eso se cruza tanto con lo que hizo la Comisión Presidencial, que clasifican las edificaciones, como nuestro registro. Y eso te permite decir, bueno, sí, Paula Posani estaba ahí, perdió su vivienda, su vivienda está en rojo y le podemos dar un préstamo para comprar un apartamento. Alrededor de 40.000 personas perdieron su vivienda como consecuencia de los 2 terremotos que ocurrieron recientemente en el país. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están inscritas en el registro único de vivienda y esperan por una solución? Bueno, primero que aclaremos que lo que se registraron deberían ser los que están los edificios en rojo. Y es tener su vivienda en rojo o su casa en rojo, su edificio en rojo, no quiere decir que se va a demoler. Yo creo que eso es importante aclararlo. Okay. Hay un grupo de edificios que están en rojo que con una recuperación básica y con un reforzamiento mínimo de la estructura no tienen problema. Que ya se inició. Que ya se inició. Pero estamos hablando de los rojos, porque nosotros en los amarillos ya entramos y estamos recuperando. Los que están en amarillo, que son por lo general cerramientos, frisos, en muchos casos tuberías de agua, etcétera, etcétera, eso ya estamos trabajando, que es Venezuela Renace. Pero los que están en rojo, un buen ejemplo es Mare Abajo. Mare Abajo está justamente, es un conjunto de edificaciones que está justamente debajo de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Es un barrio, tiene una zona de barrio y tiene un conjunto de 1.080. Mare Abajo me dijo, ¿no? Mare Abajo. 1.088 viviendas, de las cuales 380 más o menos están en rojo y el resto están en amarillo. Las amarillas ya entramos. En las amarillas, la gente en un mes, 2 meses, máximo 3 meses podrán regresar a sus hogares. Pero las que están en rojo, que tienen algún tipo de daño estructural, hay que hacer un proyecto con un patólogo y con especialistas estructurales. Y ese proyecto, que tiene que estar firmado por esos profesionales, tenemos que entregarlo a la alcaldía. Sea en Mare Abajo, sea en La Guaira, sea en Aragua, sea en Falcón, en donde sea, tiene que tener un proyecto de profesionales de esa área, que no son ingenieros estructurales normalitos, es un ingeniero estructural que sabe de patología de las estructuras y que va a calcular el refuerzo de la edificación, porque esa edificación tiene que estar mejor que cuando llegó el sismo. Mejor, claro, porque si se sintió, entonces ese conjunto, nosotros estamos entrando a esos 2 grupos que son los amarillos, pero el centro que está en rojo, vamos a entrar en un proyecto. Eso quiere decir que vamos a recuperar, con suerte, podemos llegar a recuperar casi 1.000 viviendas, que la gente que va a regresar a sus lugares donde vivían antes, y un porcentaje y que son importantes, y eso va a pasar en muchos edificios, especialmente aquí en Caracas, en Falcón, en Aragua, en Carabobo, donde ya están en Falcón ya se están recuperando viviendas que estaban que
que no tienen fallas sustanciales. Eso quiere decir que, y en todo el país, Venezuela Renace, parece una propaganda, pero no lo es. Venezuela Renace está en un programa que está a nivel nacional recuperando todas las edificaciones, especialmente las que están en amarillo. Pero también, otra cosa importante, que se está dando apoyo económico a las residencias, a los edificios, el condominio. Se me olvidó la palabra. Al condominio. Eso quiere decir que tú, como condominio registrado, te registras y por el carnet de la patria te dan un crédito. No es un crédito, es un dinero que te están dando para que tú recuperes tu edificio. O los condominios se pueden inscribir en este registro único. Sí, no. En los registros no. Es aparte. Ese es de aparte, directamente con la banca. Eso lo dan por el carnet de la patria. Ellos tienen un registro y por el carnet de la patria le bajan el dinero al condominio. Y uno puede recuperar su edificio, claro, si tiene problemas de mampostería y otro tipo de edificaciones. Pero el gobierno nacional, eso es importante porque la presidenta de la República está dando respuesta a todos los niveles. El que perdió la casa, el que necesita un préstamo para recuperar el edificio, el del apartamento que tiene un problema de mampostería, puede pedir una ayuda económica por el carnet de la patria. O sea, fíjense que es desde lo territorial hasta el apartamento que necesita arreglar el friso. Vuelvo a decir, es todas las escalas, porque es un problema tan complejo que tienes que tienes que resolverlo de muchas formas. Se está atendiendo también a lo que está en los campamentos. Día y noche. Sí. Uno le pregunta a la gente, uno le entrega las viviendas, cómo pasaron el campamento. No solamente tienen apoyo psicológico, porque no podemos olvidar ese tema. Una gente perdió toda su todo, hasta la memoria. Porque uno lo piensa, si tú pierdes tu casa, pierdes hasta las fotografías, pierdes hasta los recuerdos. O sea, una gente que tiene es terrible. O sea, es terrible perderlo todo. Y gente que ha perdido familia. O sea, en definitiva, es una tragedia espantosa que la tenemos que enfrentar. ¿Cómo se siente usted que ve tan de cerca? Si a uno lo conmueve, a usted me imagino que será más intenso, que lo vive. Tiene que abordarlo además, manejarlo, gestionarlo. Y se supone que uno no puede ponerse a llorar así. No hay tiempo. Exacto. Es muy complejo porque uno quisiera que la ayuda fuera inmediata. Uno quisiera hacer viviendas como dice la gente, yo le hago un edificio en 3 días y el cuarto se va mudando. Uno ya no cree en espejitos, uno sabe exactamente cuál es el tiempo de los procesos. Y ese tiempo de los procesos nos alarga los resultados. Afortunadamente teníamos edificaciones en estructura y algunos en acabado que nos permitan, como las de Fuerte Tiuna, sí. Nos permiten mover a la gente en relativamente corto tiempo, pero sobre todo a la gente en el interior, cuando la posibilidad de irse al interior. Entonces la gente puede tener confianza en que el gobierno los está atendiendo y los va a ayudar. Y que la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, está preocupado por cada uno de nosotros. Porque si se preocupa por el condominio, si se preocupa por la persona que tiene el friso dañado, si se preocupa por el territorio, se preocupa por darle formación a la mano de obra que trabaja en la construcción, se da cuenta que estamos en darle apoyo a las personas que están hospitalizadas todavía, a las personas que estuvieron día y noche sacando escombros. O sea, la jefa, la presidenta, se preocupa por todas las escalas y crea programas que ayudan en todas las escalas. Pero hasta los animalitos, a los gatos y los perros que los sacaron de La Guaira, los tienen en un refugio. Que de verdad cuando uno le conmueve, porque uno dice, es darle no es una mano, es darle calidez y ayuda en todas las escalas. Se trata de una inmensa tragedia, pero también de una inmensa oportunidad. Uh-huh. Es la oportunidad de redefinir las políticas hacia la vivienda, hacia el hábitat, pero también hacia la familia y la comunidad. Uh-huh.
Usted ha señalado el viviendismo. Horrible. Lo asocia con la mercantilización de la vivienda. La vivienda no es una mercancía. ¿Me puede desarrollar esa idea? ¿Y cuáles serían las líneas centrales, las líneas maestras que nos permiten redefinir la política de vivienda y hábitat? Uno de los puntos cuando hablamos del viviendismo es vivienda por vivienda, es decir, lo que hablábamos, sí. Yo duermo a 1 hora de Caracas, sí. Me levanto a las 3 de la mañana, me monto el muchachito en el autobús, vengo a Caracas, trabajo, meto al niñito del colegio que está ahí mismo cerca de mi trabajo, regreso a las 7 de la noche y no tengo ni vida familiar, ni vida comunitaria, ni vida de ningún tipo. Techo y cama. Techo y cama. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, un ejemplo importante, Ciudad Tiuna. Ciudad Tiuna no solamente es hacer las viviendas que quedaron en estructura, es hacer estacionamiento, escuela, estructura, servicios. El tema de transporte es fundamental. Estacionamientos estructurales, es decir, no solamente los estacionamientos que están en la calle, sino hacer otro tipo de estacionamiento que permita resolver el problema grave que hay en Ciudad Tiuna con el tema del estacionamiento, el tema de los servicios, pero además, ¿qué significa vivir en una ciudad? Vivir en una ciudad significa que yo bajo y si yo quiero agarro el carro, pero si yo no quiero puedo caminar 1 cuadra e ir a la panadería. Si quiero ir a un parque, camino 3 cuadras y voy a un parque. Sí. Si quiero llevar a mi niño a que se monte en un columpio y en un tobogán, está al otro lado de la calle. Eso es vivir. Cuando dicen el derecho a la ciudad, es el derecho a tener una acera donde un señor mayor o una señora mayor que carga su mercado en un carrito sobre ruedas no pene en medio de la calle, sino que la acera funcione para eso. Funcione para la silla de ruedas, funcione para los carritos de mercado, funcione para las mamás con los coches. Pregúntele a cualquier ser humano que haya tratado de empujar un coche por una acera en Caracas y después me cuenta la penuria. Es una penuria. Pensar en que funcionamos a punta de vehículo es otra penuria. O sea, si cada vez que vamos a hacer algo tenemos que ver el carro y agarrar una media hora para acá, media hora para allá, porque aquí no hay nada cerca, fíjense que en las ciudades como más antiguas, normalmente en el vecindario está todo. Es decir, mi carnicero es el carnicero que está enfrente. Mi farmacia es el señor que está en la esquina. Hasta los médicos están cerca de tu casa. Es un buen negocio incluso estar ahí, porque es un mercado inmenso. Exactamente. Y cautivo. En cambio, tratar de desplazar a la gente para poder ir al supermercado, para comprar 1 litro de leche, eso no tiene sentido. Es una vivienda pensada. Es pensar que esa regeneración del territorio que conlleva gente, también conlleva servicios y espacios. Árboles, por ejemplo. Una cosa que uno dice que es una tontería, pero no puede ser que no sembremos un árbol. O sea, que todo sea en los lugares con el mayor calor, entonces no hay un arbolito sembrado. Hay que trabajar en el sentido de que esa regeneración viene acompañada de parques, fíjense, los franceses, los parisinos, que uno va a París y dice, oye, qué ciudad tan hermosa, qué maravilla. Los parisinos en este momento tienen un plan para eliminar estacionamientos para convertirlo en áreas verdes. En París en este momento. Entonces, nosotros todavía tenemos mucho camino para andar, es el momento de hacer una reflexión sobre el espacio donde vamos a vivir, sobre el tipo de transporte, el tipo de vegetación. Vivimos en un país tropical, donde se supone que lo más importante debería ser abrir la ventana y que tengamos ventilación y sombra y vegetación. Entonces no, todo es a punta de cemento y de concreto. Eso no nos está llevando a nada bueno. Fíjense el tema climático que tenemos ahora. ¿Cómo hacemos para recuperarnos este problema climático? Hacer unas ciudades más verdes, espacios de vegetación, de sombra. Nosotros fuimos a Yaracuy para el registro. A mí me impresiona me encantó Yaracuy. Pero aparte de que es un estado espectacularmente bello, la dimensión de los árboles.
Entonces, ¿cómo no podemos, tenemos que pensar en esa zona, no podemos hacer un edificio de 4 pisos? Ahora, eso implica esa política o esa visión acerca de la vivienda y el hábitat, implica que no es un asunto solo del gobierno, ni siquiera solo de las familias afectadas por el terremoto, que aquí se observa claramente el protagonismo de los ciudadanos, la presencia del poder popular. Y cuando hablo de poder popular no hablo de un barrio, hablo del empresario, de la empresa, de la universidad. ¿Qué se está haciendo para articular esfuerzos y fomentar la participación para que la nueva política de vivienda y hábitat sea realmente una realidad integral? Es importante pensar en la reflexión, en la discusión colectiva de las cosas. Y se lo digo como arquitecto y como profesora universitaria. Cuando yo estaba en la escuela de arquitectura, yo les pedí, y los profesores de diseño, yo soy profesora de diseño, les pedí que por lo menos 2 semestres en la carrera viéramos vivienda. Bueno, ellos me odiaron, decían que yo era una dictadora espantosa, pero pasado el tiempo, uno se da cuenta que es fundamental. El tema de la vivienda tiene que ser fundamental para cualquier carrera de arquitectura. Pero además, después de este terremoto, después de estos terribles terremotos, de la situación que estamos viendo, la discusión sobre la ciudad que queremos tiene que ser fundamental, tiene que ser estructurada de no solamente todas las facultades de arquitectura y las escuelas de arquitectura, sino de los gobernadores, de los alcaldes, y sobre todo también los comerciantes, también el dueño de los terrenos, también el que construye las viviendas. O sea, tenemos todos que entrar en un proceso de reflexión sobre la ciudad en la ciudad que queremos vivir todos, porque no es solamente un problema mío como clase media, no, es un problema de todos. O sea, pensar que si yo voy a llevar una familia a vivir en Ciudad Tiuna, ¿cómo van a ir al trabajo? ¿Cómo van a trabajar? ¿Dónde van a comprar su mercado? O sea, en definitiva, es a todos los niveles, pero sobre todo con los ciudadanos y con las comunidades. En este proceso de registro, las voceras, por lo general son mujeres, y los voceros de las comunidades organizadas han sido fundamentales, porque ellas son capaces de decir en la puerta, no, Paola no vivía en ese edificio. O fulanito sí, esta es la señora de fulanito de tal que tiene 4 muchachos y vivían en el piso tal. O sea, y no es un tema de vecinos, es un tema del poder organizado. La comunidad organizada son capaces de tener claridad quién vivía en dónde y quién necesita, quién tiene prioridad. Porque ahí te dicen, la señora tiene un niño con una condición, ahí hay un adulto mayor que está en silla de ruedas. Es la comunidad, y como comunidad tienen que ser parte de esta nueva regeneración urbana. Al final todos somos vecinos. Al final todos somos y familia, todos somos, vecinos. Sí, al final somos responsables todos de todos. Así es. Ministra, extraordinario análisis, gracias por sus reflexiones. Le deseo inmensamente que tenga suerte, que cuente con los recursos, que cuente con la gente y que cuente con la comprensión de los venezolanos. Muchísimas gracias. Y de Espero verdad, verla lo necesito. muy pronto. Eso lo necesitamos. Cuente con nosotros también. Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.